Usted está viendo Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas acá en Batuco Conectado. Como siempre es un placer poder compartir con usted detrás de la pantalla y también quienes vienen a visitarnos, a conversar, sobre todo en este proceso que se viene en las próximas semanas, donde el 15 y 16 de mayo van a cambiar hartas cosas, no solamente a nivel país, sino a nivel comunal, con las elecciones de gobernadores, de constituyentes, alcaldes y concejales, elecciones, mega elecciones, que por supuesto no son ajenas a nuestra comunidad, y es por eso que nosotros siempre tratamos de entregarle a usted la información desde ahí, desde el origen, y para justamente conocer un poquito más acerca de las diferentes opciones, en este caso la concejalía de nuestra comuna, nos encontramos, y usted ya la está viendo en pantalla, con la profesora Elisa Villaquén, concejal actual de nuestra comuna, candidata por supuesto para el siguiente periodo. Concejala, muchas gracias por conversar con las pantallas de Batuco Conectado, y por supuesto desde ya un placer poder conversar con usted. Hola, muy buenos días, estimado. Agradezco también esta oportunidad. Como usted sabe, yo soy profesora y siempre los profesores tenemos algo que decir y que explicar, principalmente, ¿cierto? Sin Así duda. que gracias. Sin duda, tenemos muchas cosas que conversar, que explicar, también que conocer, pero queremos conocer un poquito acerca de la profe Elisa Villaquén, conocida durante muchos años en nuestra comuna, primero como profesora, ahora como concejal. Queremos saber quién es Elisa Villaquén, de dónde nace Elisa Villaquén, cuál es la historia no contada de la profe Elisa, para que la gente la vaya conociendo un poquito. Mire, mi origen, en realidad, mis padres, somos la primera generación, yo soy la primera generación nacida en la zona urbana, en la región metropolitana, nací en Tiltil. Mis padres se trasladaron cuando yo tenía 3 años a Lampa, así que toda mi conciencia y el mundo que tengo lo viví aquí en Lampa. La primera generación de mapuches, digamos, porque, y de ahí que soy guarriache, como le llaman a la gente a los mapuches que nacen en zonas urbanas. Y llegamos a la escuela 368, a la escuela Manuel Segovia Montenegro, mis padres como cuidadores de esa escuela. Así que crecí entre profesores que llegaban a mi casa a tomar desayuno y desde pequeña los escuchaba conversar, discutir, pelear. No sé, yo creí, los 4 hermanos somos profesores, yo creo que desde ahí se nos metió en la vena la pedagogía. Desde ahí Y hubo Manuel Segovia, una motivación desde sí, chiquitita desde entonces ahí. ahí. Desde chica, claro. Cuando tenía como 7 años, ya sabía leer, sabía los ejercicios básicos, y como vivía en la escuela, Manuel Segovia me daba ejercicio y me pedía que le escribiera en la pizarra los ejercicios a los niños. Así es que comencé mucho antes la tarea de enseñar. Nació desde chiquitita entonces por el entorno, esa vocación de servicio, esa vocación de poder enseñar. ¿Qué es para la profe Elisa Villaquén la enseñanza? Porque si bien hoy en día asume, o ya asumió hace 4 años atrás un rol de concejal, por los años que lleva en la comuna, por el cariño que tiene la gente por usted, también nace desde la concepción de la profe Elisa, que la conoce, digamos, la comuna en general como la profe Elisa. ¿Cómo fue, digamos, esa etapa en el camino hacia ser profesora? Usted me dijo que tuvo desde chiquitita la vocación. ¿Cómo fue en su etapa de juventud? A lo mejor siempre tuvo la película clara de lo que quería hacer. Yo creo que la vocación se descubre o se autodescubre en la adolescencia, porque llega uno a tercero medio y de pronto mira en todas las direcciones y no sabe qué camino tomar. Pero cuando vi
PSU, la prueba de aptitud académica, en esa oportunidad se podía elegir 12 carreras y las 12 fueron pedagogía. Y el profesor jefe miraba mis elecciones y me decía, pero tú tienes puntaje, puedes elegir otra carrera. ¿Por qué elegiste las 12 pedagogías? Y yo le dije, porque es mi decisión. Y me daba su ejemplo de que se pagaba poco, que no me iba a hacer millonaria, etcétera, etcétera, pero tú en la adolescencia, en cuarto medio, tu idealismo, pero a flor de piel, no mides nada. Quieres eso y te encierras en eso. Así que quedé en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Pedagogía en biología en la Católica y pedagogía en castellano en la Universidad de Chile. Así que me fui ahí con un compañero, von Hausen, que quedó en pedagogía en matemáticas. Así es que cruzar todo Santiago de Lampa a Macul. Me imagino que tiene que haber sido difícil, me imagino que en ese tiempo Lampa no contaba con muchas condiciones de transporte en esos tiempos, mucha carencia a lo mejor en Lampa, porque recordemos que Lampa hace un par, 30, 40 años atrás no era el Lampa actual. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que usted dentro de esa motivación también decía algún día quiero hacer clase en mi pueblito, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, Caminos de Tierra era una verdadera aventura llegar a Santiago. Se demoraba más de una hora el bus, así que me tenía que ir un cuarto para las 6 de la mañana para llegar a las 8 a Macul. Y un día se me pasó, y te voy a contar, un día se me pasó el bus, el primer bus. Si no me iba en el primer bus, porque el siguiente pasaba una hora después, y tenía prueba, a primera hora ahí en Macul, a las 8 de la mañana. Un profesor de edad, psicología del adolescente, nunca me voy a olvidar, y yo decía, ¿qué hago ahora? Y de repente pasa un vecino con un camión lleno de cebolla, pero llevaba adelante a otras personas y yo le dije, ¿me puede llevar a Santiago? Pero no tengo espacio. Y yo le dije, me voy arriba. Y me fui en el camión de cebolla, me bajé en Mapocho. Desde el camión lleno de cebolla me fui arriba del camión. Pero por eso te digo, o sea, cuando uno, no sé si lo haría de nuevo, porque hay momentos en que uno hace esa locura, porque tienes la edad, porque puedes estar sin dormir un fin de semana, si tienes pruebas, si tienes tareas, entregas todo por una causa. Y esa, digamos, fue una... y es porque ya estás tan enamorado de lo que haces que finalmente no mides el tiempo, las consecuencias, nada. En realidad fue una etapa muy bonita y de mucho compañerismo, y en la universidad tú aprendes que tampoco existe la discriminación porque te encuentras con gente que tiene metas parecidas. Aquí en Lampa igual no fue fácil porque éramos una de las pocas familias mapuche, entonces viví mucho la discriminación, en la infancia sobre todo. Había poca cultura de la cosmovisión mapuche, había poco acerca de la cultura, del cariño hacia los pueblos originarios de nuestra tierra. ¿Cómo era el asunto en ese tiempo? Yo siento que había mucho desconocimiento, mucha discriminación, porque no olvidemos que, independiente que las escuelas normales son excelentes, pero tienen una visión colonizadora tan grande que dejan fuera y demonizan a la cultura indígena. Y si tú utilizas un vocablo indígena, te juzgan como ignorante, como salvaje, y eso lo vivimos nosotros, lo vivimos en Lampa. Pero a la medida que fueron llegando más familias mapuches, se empezaron a formar comunidades. A pesar de todo, mi papá nos mantuvo muy cerca de la historia de nuestro pueblo. Celebrábamos el Huachipanto en la casa, internamente, y ojalá nadie supiera, porque era motivo de burla hacerlo. Pero para nosotros siempre fue un orgullo ser mapuche. Me imagino, ya Sí. vamos a entrarnos en eso, que es parte importante también de la profe Elisa Millaquén, de la actual concejala, candidata a concejala también por nuestra comuna. Para quienes se van integrando, estamos conversando precisamente con la profesora Elisa Millaquén, concejal de nuestra comuna, candidata a concejalía también para los próximos 4 años. Y usted me nombraba a su papá, usted me nombraba a su hermano, familia de profesores. ¿Qué Sí, significó y cómo marcó, digamos, esa situación familiar? Porque claro, uno dice, bueno, tengo mi papá músico, mi mamá es artista, me dedico a la música. A lo mejor fue, me imagino que en ese tiempo era un poquito más complicado. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo era la situación familiar ahí con su familia?
Mire, los cuatro profesores, mi mamá siempre muy orgullosa, mi papá igual. Mi papá obrero de vialidad, él era caminero, o sea, por eso es el hombre de la pala y el sombrero. Y mi mamá, o sea, abrió el camino a los chéveres. Mi mamá cocinó 30 años en la escuela 13 y 8. Y era ella el pilar de la casa, digamos, en cuanto a disciplina. Ella nunca permitió que yo entrara a la cocina. De hecho, no sabía ni cocinar. Después tuve hartos problemas después por lo mismo, pero ella eh, prefería que estudiar. ¿Tienes algo que estudiar? Antes de estudiar. Y en el fondo después entendí, pues a lo que ella quería para nosotros era algo distinto. Y mi papá era el de la historia, el que nos contaba todo el pasado de la familia, nos mantenía vivo el amor por nuestra cultura. Y yo creo que entre los dos generaron ese amor por el saber, por el estudiar y por alcanzar otras metas, metas distintas. Y lo otro que de mi mamá aprendí a ser una persona tan resiliente, tan luchadora. Eh, Se quemó la casa, se nos cayó la casa con el terremoto, pero yo la veía a ella, pero renacer de la nada. Entonces, con mucha fortaleza y con la capacidad de ayudar a mucha gente también. Sin duda por Y ahí desde eso ahí, despertó algo, me imagino, y eso fue lo que fue haciendo el carácter y también la vocación de la profesora Elisa Millacán. sí, sí, sí. Tuvimos unos padres muy responsables, muy trabajadores, muy entregados y muy querendones con nosotros, muy cariñosos. Eh, Mi mamá no manifestaba el amor como otras cuchicuche, no. Para ella la comida, el celebrar el cumpleaños, ese tipo de cosas. En el tiempo también entendí que muy poco cariño, pero el cariño lo manifestaba de otra forma. Era un No cariño nos de faltaba lo que nos calidad, necesitábamos. me Sí, imagino. sí, y lo entiendo porque ella trabajaba mucho. Estamos conversando con la profesora Elisa Entonces, sí. Villaguén. Ella es candidata a concejal por Lampa, por supuesto, actual concejala de nuestra comuna. Ya vamos a estar hablando de su rol en el consejo, pero queremos conocer un poquito de su vida privada, Mm. su vida íntima. Queremos tocarle ahí y preguntarle cómo es la profe Elisa en la vida personal, porque me imagino que una es el papel que vemos todos en el consejo municipal, con el consejo, con el colegio de profesores también. Pero una muy distinta a lo mejor debe ser la profe Elisa de la casa. ¿Cómo es mandona, más dócil? Cosa seria. ¿Cómo es la profe Elisa? Mira, la verdad es que yo tengo tres hijas. Tengo tres hijas y tengo 7 nietos. Eh, no, soy separada hace muchos años y no fue fácil al comienzo equilibrar el ser mamá y papá. Fue difícil, sobre todo en la edad de la adolescencia de mis hijas. Pero en el tiempo todo se aprende. eh, Cuando hay amor, en realidad, y eso no es una palabra cliché, cuando existe el cariño y la valoración de la familia, eh, uno hace todo, todo por lograr finalmente que tus hijos sean felices, a pesar de las circunstancias, porque no es una tarea sencilla la crianza de los hijos. Finalmente, tener el cariño de ellos y tenerlos al lado de uno es lo más importante. Eso me hace feliz. Bueno, sin duda, muchas mujeres yo me Sí, imagino que se sienten mm, representadas también con usted, sobre profesora. todo, y pues sobre todo ahora que eh, es el Día de la Madre, pero en realidad el Día de la Madre debiera ser todo el tiempo, porque es una entrega y cuando hay amor no duermes. O sea, te levantas sin reclamar. Si tu hijo está enfermo, ahí estás. En mi trayectoria como profesora, todos los años hacíamos actividades para las mamás y las hacíamos con mucho cariño, pensando justamente, porque en Lampa a las reuniones de apoderados asistía la mayoría de las mamás, decía reunión de padres y apoderados, pero debía ser madres y apoderados, porque la mayoría eran madres, hasta que comencé a invitar a los papás, porque sentía que la ausencia de ellos muchas veces hacía que los niños no se sintieran apoyados y logré que muchos papás lograran llegar a la reunión. Siento que esa es una tarea que los colegios debieran considerar, la participación de ambos.
porque hoy día el papel de la mujer y el hombre tiene que ser compartido. Sin duda, hoy en día, como avanza el tiempo y también como han ido cambiando muchas de las cosas que antes se pareciese o parecían ser normales, pero que hoy en día con el avance y también con el entendimiento, con la apertura de mente nos hemos dado cuenta que tienen que cambiar cosas, sobre todo con el respeto hacia la mujer, sobre todo a nuestras tradiciones y en ese sentido nuestra entrevistada del día de hoy, pero tiene de contarnos absolutamente de todo y para eso estamos. Estamos conversando con la profe Elisa Millaquén, yo tengo mi pautita, no se ve acá en la cámara, pero vamos a hablar, vamos a cambiar de tema, ya vamos a volver a hablar de la profe Elisa Millaquén, pero queremos llevarla al contenido nacional, claro, porque nuestras autoridades me imagino que también tienen que estar a tono con lo que pasa en general, sobre todo con las modificaciones que van a venir a las comunas luego de esta situación de pandemia. Muchos recursos generalmente son entregados por el gobierno, no hay una municipalización, tampoco, a ver, aclaremos, tampoco digamos que sea tan buena o haya sido tan buena hasta ahora la municipalización, pero son cosas que tenemos que hablar y para eso le queremos hacer un pequeño pimponeo chiquitito, profe Elisa. Yo no sé si usted estará dispuesta a decir sí o no, pero sin nada más, ¿sí o no? Una de las frases que he ido acuñando últimamente frente a todo el contexto es ir con la verdad por delante. Y yo creo que esa es la actitud de hoy día, porque Chile cambió. El estallido social hace que la gente necesite saber la verdad, necesite conocer todo lo que les pueda afectar en su vida personal. Y hacerse, por supuesto, más partícipes de aquello. Profesora, le vamos a preguntar entonces, profesora concejal Elisa Millaquén, ¿está lista para esta pequeña...? Son cortitas, son 3 preguntas simplemente, ¿es sí o no? ¿Está lista? Sí. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Fin a las AFP? Sí. ¿Sistema plurinacional? Sí. ¿Aborto femenino? Sí. ¿Legalización de la marihuana? Sí. Perfecto. ¿Ley de eutanasia? Sí, en ciertos casos, sí. Y finalmente algo que le compete a usted, yo me imagino mucho por su historia, ¿educación gratuita? Sí. Y de calidad, esperemos. De calidad, claro. Oye, son términos un poquito menos complicados de desarrollar porque de repente hay que ampliar mucho y hay que conversar mucho, pero es bueno que también nuestras autoridades políticas tengan pensado o conversado acerca de estos temas. Profe, ¿qué pasa con el tema de los retiros? ¿Usted está de acuerdo en permitir a lo mejor un quinto, un sexto o hasta incluso un séptimo retiro? ¿Qué piensa respecto de este tema de las opciones de retiro de los AFP? Claro. Mira, pero antes de seguir yo quiero argumentar en general nomás, cortito. Mira, yo soy una mujer de fe. Ya tengo muy desarrollado el ámbito espiritual. Amo la vida y la vida de los demás. Siento que por el amor a la vida uno tiene que respetar también la vida, pero hay situaciones que ameritan una intervención humana. Pero una ley no obliga a la gente a hacer lo que es como cuando Lago sacó el tema de la ley de las niñas embarazadas para que pudieran ingresar a los colegios y terminar sus estudios. Mucha gente lo criticó. Ahora todas las niñas se van a embarazar. Eso no es así. Una ley no obliga a la gente a embarazarse, como es en esos casos. No te obliga a consumir droga. Si se legisla en torno a incorporar la marihuana tal como el alcohol, para que sea legal. Porque ahí hay un tema de educación y de valores familiares. Una persona va a hacer totalmente de su vida lo que quiere hacer si tiene valores firmes, valores fuertes. Y eso lo aprendí en mi familia. Y cuando pensamos en comunidad, profe, concejala, cuando pensamos en comunidad y vemos cómo afectaría, ya sea positiva o negativamente a la sociedad, las decisiones que tomamos o que toman las autoridades pertinentes, yo me imagino que usted en el ámbito político seguramente muchas veces también le ha tocado a lo mejor conversar con su partido o con su conglomerado acerca de diferentes situaciones más a nivel nacional. Es muy distinto.
vamos a volver al tema, pero es un poquito distinto lo que pasa en el Consejo Municipal a lo que pasa en el Congreso, porque, por ejemplo, le hemos visto a usted y a varios concejales unidos ahí, por ejemplo, reclamando la injusticia. ¿No lo vemos tan cerca a lo mejor en el Congreso? ¿Es distinta la situación? Sí, yo tengo mi posición política y que es muy distinta a la de los demás. No hay dos personas con la misma ideología en el Consejo. Somos todos distintos. Sin embargo, actuamos en unidad, no ni siquiera por un tema personal. Aquí hay temas que tienen que ver con el bien común. Y si el bien común se ve afectado, y se ha visto de verdad bien afectado en algunos ámbitos, que es necesario, y nos unimos. Y en realidad nos fuimos uniendo en la medida en que tomamos conciencia del estado de algunas situaciones. Porque tú tienes una decisión, puedes estar o no estar. Pero en este momento el ser concejal no es una tarea sencilla. Como muchos ven, que piensan que es sentarse ahí en el consejo, aprobar, rechazar y sería. No es así. Significa conocer muchos aspectos legales, estudiar mucho. De pronto mi hija me dice, o sea, mamá, me dice, tú te quedas hasta las 3, 4 de la mañana revisando licitaciones, revisando este tema de la ley CEP, revisando el bono FAEP, lo que está llegando, te preocupas. No, esa parte la gente no la ve, solamente ve lo que se ha querido mostrar de nosotros. O sea, se aprueba o rechaza o no, en realidad en el fondo eso es lo que se muestra, pero por detrás también hay un trabajo. Y dejémoslo claro a la gente para que entienda, el concejal, al igual que el alcalde, es corresponsable por las situaciones que ocurran en el municipio por la gestión. Eso quiere decir que si usted en algún momento aprueba algo que es indebido, también tiene responsabilidad usted frente al consejo. ¿Podemos explicarle un poquito cómo funciona ese tema para...? Qué maravilla que me hace esa pregunta, porque el año 2016 yo le comencé a decir, los niños me dijeron, profe, mi papá me dijo que usted iba a ser concejala, y, y voy a ser concejala. Yo estuve hablando con tu papá, con tu familia, ya, yo creo que lo vamos a hacer. Y me preguntó, ¿pero qué es ser concejal? Era un cuarto medio. ¿Qué es ser concejal? Y yo le dije, me quedé pensando, porque cuarto medio, o sea, no sabía lo que era ser un concejal. De momento en que quitaron la educación cívica en los colegios, los niños quedaron con esa nebulosa de que la política es mala, de que hay que erradicarla de todas formas, cuando en el fondo, seas o no seas de un partido político, tú igual eres político. Cuando tomas decisiones económicas, sociales, ya estás haciendo política, independiente de la posición que tengas. Entonces le dije, miren, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a preguntar a ustedes lo que entienden por ser un concejal. Entonces me respondieron de varias formas. Me dijeron, un concejal es una muy buena persona. Me dijeron, y me nombraron concejales, que eran muy buenas personas, que eran muy atentos, que escuchaban a la gente en la calle. Y comenzaron, y jugamos también como un ping-pong en la sala. Y uno me dijo, viajan mucho. Y son buenas personas y regalan tortas, porque a mi hermano le dieron tortas para la licenciatura. Sí, van a los bingos. ¿Algo más de los concejales? Y se quedaron callados. Entonces yo les dije, miren, todo lo que ustedes dijeron es lo que ustedes han escuchado a través de la prensa, lo que ven en la comunidad, pero en realidad la tarea de un concejal es mucho más que eso. Significa no solo fiscalizar, porque inmediatamente hoy día dicen, tiene que fiscalizar. ¿Y qué significa fiscalizar? Generalmente los candidatos hacen compromisos con la gente. Vamos a construir un hospital, vamos a tener un tren, vamos a tener esto y lo otro. Entonces, ¿qué hace el concejal? El concejal considera todos esos proyectos que se van generando y compromisos que hace el alcalde y los sigue paso a paso, ¿cierto? Y fiscaliza lo que está haciendo. Si, por ejemplo, había un compromiso de crear el plano regulador, ¿qué está haciendo con el plano regulador? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿O por qué si hay una licitación, por qué esa licitación no ha completado su trabajo? Eso es fiscalizar, porque hay inversión de por medio, de platas
que pertenecen a todos los lampinos, porque a nuestra comuna recibe 35.000 millones de pesos aproximadamente en presupuesto. Pero por cada uno de nosotros, y eso mucha gente no lo sabe, por cada uno de nosotros, por usted, por el vecino, por todos, llega 380.000 pesos al año. Y eso constituye un fondo importante para el municipio y le pertenece a cada uno de nosotros. O sea, cuando usted recibe un contenedor, cuando usted recibe una vereda en la calle, no es plata de un alcalde determinado, es plata suya, que se la devuelven, que el alcalde en su plan, en su Pladeco y en el presupuesto la distribuye, ¿cierto? No es que la torta le llegó gracias al alcalde, y es un delito, y está controlado, digamos, está dictaminado por la Contraloría, que un alcalde le coloque nombre, por ejemplo, una torta que le coloque Juanito Pérez, alcalde. Eso no Y corresponde. un tema que hemos visto bastante recurrente, el tema de las tortitas acá, los concejales. Yo creo que, y esto para quienes están viendo la entrevista, es un aviso, amistoso por supuesto, nosotros somos muy amistosos, pero es un aviso para los próximos concejales que estén ahí y el próximo alcalde, porque ya va a haber un próximo alcalde el próximo periodo, que la gente se va a comenzar a informar un poquito más. Desde nuestra parte al menos vamos a tratar de explicarle a la gente de cuál es la función del concejal y cómo se trabaja. Tuvimos de todo en estos 4 años de periodo. Usted inició en el año 2016, si mal no recuerdo, ¿verdad? En diciembre, claro, el 5 de diciembre de 2016. ¿Cómo fue para su familia el cambio? Porque entendemos que usted podría haber seguido fácilmente trabajando como profesora, con la carrera docente que tiene, podría haber mantenido muchos años más, Claro. y mantenerse ahí tranquila, igual, sin ningún problema, y de repente dice, no, pues yo me voy a ir al consejo municipal y vamos a sacar la cara por los vecinos, pues tiene que haber alguna vocación dentro de eso. ¿Cómo fue el cambio para su familia, para usted en general? Claro. Mire, a mí me han ocurrido cosas bien entretenidas en la vida, en realidad. Yo agradezco al todopoderoso Aneguechen esta oportunidad de poder seguir sirviendo a la comuna de esta forma, porque tuve años maravillosos como profesora y podía a lo mejor optado a un cargo en un colegio particular subvencionado, porque yo soy orientadora, soy profesora de lenguaje, o sea, con un sueldo que triplica a lo mejor el que hoy día entrega una dieta, que entre paréntesis más de un año no tuve dieta, me castigaron, Debo hablar de eso también. pero es como eso, cuando quedé en la universidad casi no fue como, era como lo que yo estaba esperando. Es como que no salté de alegría, oh, qué sorpresa, no. Me esforcé mucho por dar una buena prueba. Y sabía como que la tenía que dar. Después en esta fui dirigente, y fui una dirigente con una votación de más de un 90% de los profesores como presidenta del colegio, pero también fue una trayectoria como dirigente sindical, después secretaria del colegio de profesores, delegada del colegio, siempre ahí como poniendo la cara, y finalmente, y cuando eres dirigente y te topas con tantas respuestas que no te agradan y que después tienes que mirar a 200 profesores y decir, ¿sabe qué? No tenemos solución. Lamentablemente vamos a tener que esperar o tenemos que negociar, y es terrible. Entonces, desde ahí te nace, digamos, la inquietud, ¿dónde se pueden arreglar mejor los problemas? Ahí mismo, en el gobierno comunal, porque tú como concejal no es el alcalde solo, ¿cierto? El que gobierna, es el alcalde y los concejales, aunque quieran de pronto hacernos invisibles. De repente menospreciar la labor de los concejales. Es que, mira, convengamos en algo. Mucha gente piensa que los concejales van solamente una vez a trabajar en la semana. Y es verdad. No, mentira. Hay algunos casos de algunos concejales, no en estas comunas, en otras comunas de lejos, que en este caso van una vez a trabajar y no. Pero... va mucho más allá, porque no es llegar y ser concejal en una comuna que va próximamente a tener casi 150.000 habitantes. O sea, tiene que haber una trayectoria de por medio, tiene que haber ahí un trabajo con la gente, conocer un poquito de las necesidades, y en eso han pasado 4 años, y aquí voy a llegar a una situación que quiero que transparentemos, profe,
porque, y lo mencionamos en uno de los videos anteriores que subimos en Batuco Conectado, no solamente usted, sino que también otras compañeras, colegas del colegiado tuvieron ciertos problemas con el municipio y precisamente el suyo llevó a un caso de materia judicial, que es un tema no menor. Y nos gustaría que transparentáramos un poquito hacia la comunidad qué pasó con esa situación, porque no se le permitió en el Consejo dar declaraciones respecto de eso y queremos humildemente ofrecer, por supuesto, el medio para que usted nos pueda contar la otra versión de los hechos. Mire, el año 2019 fue un año bastante complejo, porque del año 2017, donde estaba una dirigente muy potente del Colegio de Profesores, Ana Karina Albornoz, hubo un cambio de directiva y los demás dirigentes siguieron con esta tarea de, en principio era como de un acuerdo de caballeros. Lleguemos a un acuerdo, hay una deuda previsional que desconocíamos porque nunca se transparentó el monto de la deuda. Y como concejala yo me sentía tremendamente impotente porque no tenía una respuesta como presidente de la Comisión de Educación. De tal forma que fuimos a la Superintendencia de Educación, fuimos a la Dirección Provincial de Educación, fuimos al área de subvenciones para hacer esa investigación. Y desde allí que comenzamos a percibir que era una deuda impresionante que no solamente abarcaba a salud, a educación, sino también a los trabajadores de salud. Y finalmente desembocó ese año, en mayo, por esta fecha, en una acusación al Tribunal Constitucional. Abandono de deberes por no pago de cotizaciones, porque nosotros aquí, Betsabe, Cecilia, Augusto y todos los profesores que dirigían, reunieron todos los antecedentes que no se pueden tapar con un dedo, antecedentes de profesores como Beatriz Saavedra, que no solo tenía deuda en las cotizaciones, sino tenía en su ahorro personal en el APB. Ella ahorraba 50.000 pesos mensuales porque cuando tú jubilas tienes un proyecto de vida y tenía una laguna impresionante. Era su ahorro de vida personal, era su proyecto, sus sueños convertidos en nada, que jamás pensó que le iban a descontar y no pagar eso. Entonces, la impotencia de escuchar de repente que te digan que no importa el monto, porque tú jubilas y jubilas con tu edad, con tu año de servicio. Sí importa el monto. Hoy día con el tema del retiro, hay muchos profesores que pensarán que en todas las lagunas que tienen y a lo mejor están haciendo el retiro, pero eso les va a perjudicar en sus pensiones, ¿cierto? El tema del retiro, lo ha dicho la AFP, lo dijo Fernando Larraín, el gerente de la asociación, que el retiro de los dos montos equivalía a 6 años de laguna previsional, 6 años que no te paguen las cotizaciones. Personalmente yo tuve 9 años en que no me pagaron las cotizaciones. O 9 años sin cotizaciones. 9 años. Sin ¿Dónde cotizaciones. ustedes le descontaban esa plata, perdón? ¿A ustedes le hacían el descuento y le aparecía en su planilla el descuento de esas platas y al final esas platas... Aparecía el descuento. ¿Eran declaradas y no pagadas? ¿Algo así? ¿Perdón? ¿Eran declaradas y no pagadas? Declaradas y no pagadas. Declaradas y no pagadas. Hoy día Fernando Larraín, gerente de AFP, le da suma importancia al retiro porque supuestamente nosotros perderíamos, ¿cierto? Como si tuviéramos lagunas. Ahora le dan esa importancia. Pero aquí en Lampa, todo el daño previsional que tuvimos, como que sentí que a nadie le importó. Se supone que la AFP resguarda nuestro ahorro. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo este daño? Porque es un daño que es irreparable. Nadie te va a devolver la rentabilidad ni los intereses. Uno en el tiempo también aumenta el sueldo. Y esos meses de cotizaciones no pagados no van aumentando. Porque lo que explicaba yo en un consejo, si el año 2010 te descontaban 30.000 pesos por tu previsión, y hoy día porque vas a jubilar te lo colocan al día, ya profesor, te dicen, te colocamos al día, y tú ves, y te colocaron 30.000 pesos, sin rentabilidad, sin nada, o sea, y a nadie le importa, es una cosa tan inhumana, que no piensan en el trabajador como un ser humano que después va a pensionar y tiene que vivir de eso.
Y ese daño, o sea, te sientes muy desamparado frente a eso. ¿Y ustedes como concejales en Y su rol fiscalizador fueron, presentaron las denuncias ante el Tribunal Constitucional? Me imagino que ante se, Contraloría. ¿Cómo es se el proceso? demostró, bueno, se demostró con todos los antecedentes, y aquí Gabriel Osorio, un abogado constitucionalista de mucho prestigio, es el que, y muy responsable, ¿eh? Reunió todos los antecedentes, presentó todos los argumentos y demostró que aquí hay una reiteración de la falta. Por lo tanto, la falta existe. Hoy día, por pandemia, los procesos se han prolongado y no han terminado. Esto no está terminado porque está suspendido por segunda vez. Por lo tanto, no existe la sentencia todavía. ¿Qué pasa cuando a una persona, por ejemplo, y es el caso de la alcaldesa actual de la comuna de Lampa, no vamos a mencionar su nombre, no vaya a hacer cosas que la vayan a denunciar nuevamente entre las autoridades, pero ¿qué pasa cuando un alcalde de turno, y esto ejemplifiquemos, cuando un alcalde de turno sale de sus funciones y no hay una resolución del caso? ¿Eso queda ahí? ¿Lo asume el alcalde que viene? ¿Cómo es el asunto? Bueno, de acuerdo a la ley, esto no prescribe. Si hay responsabilidad funcionaria, sigue siendo responsable cuando deja de ser alcalde, y el alcalde que continúa tiene que buscar la sanción para esa responsabilidad funcionaria. Seguimiento a lo Porque, mejor más bien personal, civil. claro, claro. Profe, ¿y cómo fue eso que a usted no la dejaban hablar en el consejo? Sean, como dice usted, por la verdad por delante, cuando usted quiso dar a conocer esta situación en el consejo y transparentar con la gente, que a todo esto hace poquito tenemos los consejos en vivo, se le solicitó hace mucho tiempo que eso fuera, digamos, de carácter público, como está normado por ley. Hace poquito empezaron a transmitir los consejos. Usted, cuando quiso dar a conocer estas situaciones, al parecer fue silenciada. ¿Cómo fue el asunto? No, la verdad es que siempre uno, cuando la causa contra mí, ese es otro tema. La causa, usted está hablando de la querella. ¿Se le creyó? ¿Quién se le creyó? Digamos, el administrador municipal, el alcalde. No, la alcaldesa se querelló contra mí porque yo di una entrevista, envié una opinión personal a un programa de La Voz de los que Sobran, señalando justamente lo que acabo de explicar en tema de cotizaciones previsionales. Y yo veo el daño, lo veo como daño en ese sentido. Y veo como daño el tema de la salud, y veo como daño el tema de seguridad. Y, y mencioné la palabra corrupción. Y es esa la querella que hay en mi contra. Esa querella no ha terminado. Efectivamente, tuvimos una audiencia el 26 de abril y en esa audiencia se postergó nuevamente para agosto. Para agosto. Y cuando yo quise hablar de este tema en dos consejos, porque sentía que no era justo, digamos, esta querella que pide 3 años de cárcel, para mí, encontré que lo que yo había dicho era algo real, algo verdadero, porque están las evidencias de que sí hubo una falta grave, y para mí una falta grave el tema de las cotizaciones. Es un delito no pagar las cotizaciones, es un delito. De hecho, la Contraloría indicó hace poco que ya hay cerca de... no voy a dar la cifra exacta, la vamos a ver acá abajito en los banners, pero una cifra muy elevada de no pago de cotizaciones aún con la gente de salud, con la gente de educación. Y si mal no recuerdo, y esto lo digo yo a nombre de Jonathan Peña, en el año 2019 también hubo dentro de todas estas movilizaciones que hicieron los profesores en nuestra comuna, también una oferta de parte del administrativo que llegó incluso hasta notaría asegurando el pago de estas situaciones. Entonces, digámoslo así, mentira no fue. A lo mejor en la legalidad del asunto el término puede ser que ellos lo hayan ocupado, pero el tema no fue una mentira, no fue una calumnia, la gente de Lampa puede entender eso. Sí,
Se llegó a un convenio, pero ese convenio en realidad en su mayor cantidad de las partes, y esto lo puedo demostrar, no se cumplió, no se cumplió. Por ejemplo, había una auditoría comprometida para abrir con transparencia la situación de las deudas previsionales. La he pedido en forma reiterativa, parezco ya como se majadera, digamos, pidiendo esto, pero lo pido igual porque es mi derecho conocer como concejal este informe. Se me ha negado ese informe. Se le ha negado el compromiso pactado con los trabajadores. No se le ha entregado el resultado. Por lo tanto, para mí es un convenio que está incumplido. Sin duda es algo que la gente debe saber, que la gente necesita que se le informe y que también haya la otra versión, porque claramente podemos escuchar la versión oficial desde el municipio o incluso podemos no recibir información que es vital de repente para entender cómo se funciona esto. Y también para que los futuros concejales que estén postulando a este cargo se preparen, se informen y sepan cuáles son también las responsabilidades, atribuciones que tiene un concejal, porque usted lo vivió en carne propia estos 4 años de consejo, junto con otros colegas concejales también, que no ha sido muy ameno el trato entre consejo y municipio, digámoslo así. Claro, sí, y aquí quiero hacer una acotación, que también los candidatos a concejales sepan que ellos no deben, no pueden pactar con ningún candidato a alcalde ciertas cosas que tienen que ver, por ejemplo, yo puedo apoyar porque por el tema político, mi sector y todo, pero no existe una amistad de complicidad con un determinado alcalde porque el concejal tiene un deber con la comunidad. Yo represento a una comunidad y hay 35 mil millones en juego, como tú decías hace un rato. Tú puedes ir preso. Y si no, porque eres codeudor con el alcalde, si hay una irregularidad, por ejemplo, 1.000 millones, que no esté justificado, y tú lo avalaste, responde el alcalde con su patrimonio y tú también, como concejal. Por lo tanto, no puede existir una complicidad porque tú eres fiscalizador del alcalde que salga, el alcalde que sea. No existe esa amistad de complicidad con un alcalde, no puede haber. Hay respeto, ¿Sí? sí, pero no puede ser que uno sea, porque el concejal no puede ser como un llavero de un alcalde, ni un títere de un alcalde. Tiene que saber que tiene una responsabilidad frente a su comunidad. Bueno, y eso se hace mucho más difícil cuando pertenecen al mismo conglomerado o la misma orientación política, porque ahí también hay, y digámoslo así, no es un secreto a veces que también ciertamente hay a veces presiones de los partidos para tratar de que las cosas salgan según lo que el partido le conviene, su conveniencia. Profe, ¿qué le diría usted a la gente que vio muchas veces, a lo mejor en la transmisión en vivo del consejo o en algunas publicaciones del municipio, su voto de rechazo ante propuestas que son tan importantes para la comunidad, por ejemplo, como la pavimentación de diferentes calles, como la calle Isabel Riquelme, situaciones acá en Batuco, que la alcaldesa y que de hecho la municipalidad de Lampa ha puesto en sus publicaciones su rechazo ante la situación? ¿Cómo le explica usted a la gente que se rechacen esos proyectos tan importantes? ¿Por qué un concejal rechaza algo que mucha gente ha esperado por años, como lo dicen por ahí? Claro, mire, la semana pasada se entregó la cuenta pública al Consejo. Una cuenta pública que nos enviaron vía transfer, que yo hice la objeción ahí porque me parece que una cuenta pública, transparente, no es solo para el Consejo, sino que tiene que ser pública para la comunidad, porque cada ciudadano tiene que saber en qué se invirtieron sus 380.000 pesos. O sea, cómo se invirtieron, independiente de que nosotros hayamos rechazado. Yo rechacé el presupuesto municipal, sí, lo reconozco, pero eso no significa dejar sin presupuesto a la comuna, porque el alcalde finalmente lo aprueba con su propuesta, porque él propone al consejo un presupuesto destinado a determinados recursos. Desde mi punto de vista, hay muchas necesidades en salud, en educación, en vivienda, que debieran tener mucha mayor cantidad de recursos y lo hemos propuesto. De hecho, en una oportunidad yo sugerí que la plata de los viajes que tenían los concejales se destinara para el pago de cotizaciones.
Nunca supimos claramente cuál fue el resultado de esos 80 millones destinados a viajes que nosotros derivamos, y ahí descubrí que se podía hacer esa modificación, que los concejales podemos proponer que, por ejemplo, en lugar de gastar los 45 millones en fuegos artificiales, se pueda arreglar, por ejemplo, el sapo, los baños del sapo, que son impresentables. Hasta el día de hoy hay uno que está malo. Entonces, ¿cómo quedas tú como alcalde si destinas esos 45 millones en arreglar el lugar más sensible de la comuna, que es el sapo, donde uno va prácticamente sin conocimiento, va tu familia y no tiene los elementos necesarios para atender de forma digna a las personas? A veces no hay calefacción, a veces hay exceso de calor en el verano, a veces ni siquiera hay luz. Entonces, esas cosas que tienen que ser modificadas en un presupuesto de acuerdo a un Pladeco que tampoco tenemos hoy día, porque hay un Pladeco que dejó de existir dejó de tener vigencia en el año 2017, y había un compromiso de generar un Pladeco del año 2000 hasta el año 2022. Vamos a terminar el proceso y no hay Pladeco instalado. Sí, va a cumplir años la Es reunión decir, que realizaron en distintos sectores de la comuna explicando el plan de desarrollo claro, comunal, que al final no se sabe qué pasa con eso. claro, no tenemos planificación, y yo creo que la planificación es de base, porque eso te da una orientación y hace más fácil el trabajo concejal, porque tú vas siguiendo la planificación y vas viendo lo que se va cumpliendo. Entonces, desde ahí, yo también dije en esa entrevista que era una gestión errática. Era errática porque no había una dirección, y no existe una clara dirección en realidad, porque hay proyectos que surgen, que son anteriores y que apruebas y que luego no los ves, como la Casa de la Mujer, que tuvo el letrero mucho tiempo y de pronto se cayó el letrero y ahora hay un laboratorio de un servicio externo. Entonces, tú empiezas a pensar que si no tienes la información, si en muchos de ellos no te presentan los antecedentes, no es porque uno lo rechace por capricho, sino No es porque porque le te tenga mal a la surge alcaldesa o al alcalde, inmediatamente po. la desconfianza. Ya dejas de confiar. Y no es por dañar a la comunidad, todo lo contrario, porque de tu decisión depende que toda esa inversión se haga, pero que se haga bien. De hecho, yo vivo en el sector donde está el alcantarillado poniente, y toqué la mala suerte que tengo en la calle una de las, ¿cómo se llama las tapas? Que se revienta cada 15 días. Ese alcantarillado no fue bien hecho. Se llama proyecto alcantarillado porque viene a complementar lo que se hizo antes, pero que no se hizo bien, no se hizo correctamente. Entonces, ahora te pide la aprobación para complementar algo que está mal. O sea, doble pago, se hizo una pega y ahora hay que pagar otra plata para otra pega que al final debiese haberse hecho Claro, al principio. ahora se presentó la primera vez y se revocó la primera licitación de este mismo proyecto. ¿Por qué se revocó? Porque había errores en las bases, porque estaba mal presentado. Yo lo hice notar y ellos lo han reiterado, que la profe que presentó pero en realidad es un proyecto que tenía errores. No es porque hayamos, por capricho o porque tenemos una posición política, rechazar un proyecto. Lo que uno quiere es que si se hace un proyecto se haga bien, porque es mucha plata. Y Y puede eso de ser que no va nunca, esto que no va a tener solución nunca más, eso no es así. Todo tiene solución. Profe, Todo hagamos tiene solución. un alcance. Si ese proyecto, como usted dice, por ejemplo, del alcantarillado poniente, que puede ser a lo mejor un arreglo de pavimentación en Batuco, o tal vez puede ser en el sector de Chicago un arreglo de unas luminarias que están con La presupuesto PR, municipal, las veredas, la APR, todo ese tipo de cosas que a ustedes le dicen, ¿saben qué? Tienen que aprobar. Si ustedes no aprueban la gestión, ¿ese proyecto se va o queda para la siguiente gestión o para el siguiente consejo cuando se sesione en las siguientes sesiones? ¿Eso se acaba? ¿Hay que hacer un nuevo proyecto completo? ¿Cómo es el funcionamiento ahí para que la gente entienda un poquito el tema?
se pueden volver a presentar. Se pueden volver a presentar. Siempre está la posibilidad. De hecho, este mismo proyecto se volvió a presentar, se volvieron a obtener los recursos, pero se vuelven a presentar, pero que se hagan bien. Ya, para que la gente de verdad quede satisfecha con el resultado. Porque con la primera parte de este trabajo, ¿cuántos años pasaron? Muchos, del 2013. Entonces, muchos de los que vivimos en este sector no lo pasamos bien en el invierno. Ahora que se viene de hecho el invierno, me imagino que tiene que ser complicado para los vecinos esa situación. Profe, antes de continuar, la voy a llevar a un tema a lo mejor que es un poquito más liviano, porque, oye, esto es para que los futuros concejales o quienes estén actuales y quieran mantenerse en el cargo sepan que la cosa no es tan fácil como se le pinta y aquí hay varios temas, incluso algunos judiciales. Profe, quiero hablar de las propuestas. Usted es concejala, pero es candidata también a la concejalía en estos siguientes 4 años. Y quiero preguntarle respecto de su apreciación a nivel comunal. ¿Qué es lo que pasa en nuestra comuna? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Y qué es lo que usted, como concejala o como candidata concejala a su reelección como concejala, propone a la comunidad y por qué la gente debiese votar por usted en estos siguientes 4 años? Mire. Para nadie es un secreto que yo fui a primaria, ¿cierto? Y en primaria trabajé intensamente en programas con el cual estoy muy comprometida. Ya no puedo decir, los voy a aplicar porque yo voy a ser la candidata a alcaldesa, no. Pero ahora me corresponde promover, proponer y luchar porque esos proyectos sean reales. Por ejemplo, Centro Cultural. Centro Cultural es uno de los proyectos muy bien logrados. Es un espacio maravilloso, pero que sin un proyecto, sin un plan, es vacío. Es un elefante blanco en los cuales ¿quiénes tienen que ser los protagonistas? Los jóvenes, los niños, los adultos mayores, las mujeres. Ahí es donde está la construcción, la participación, ya sin miedo a que los puedan destruir, porque existe el tema, así, ¿qué pasa si traemos a los jóvenes? Van a destruir, van a hacer tiras. Oye, yo trabajé 10 años en un programa Sename, donde abrimos sedes en la comuna para niños que iban a practicar capoeira. Ellos pintaron, hicieron capoeira dentro de una sede, en el Pellín, y la hermosearon y cuidaron esos espacios, porque eran sus espacios. Cuando tú sientes que algo es tuyo, lo cuidas, lo quieres. Y esa debe ser la confianza que se le debe dar a la gente de Lampa. Confiar en las capacidades que tienen los jóvenes. No solamente permitir que ellos vean talleres a través de online ahora. No, tienen ellos que adueñarse de esos espacios. Vivir, vibrar con ellos. Porque ese centro cultural no es de una determinada persona. De hecho, en un momento yo quise entrar y me vi bastante complicada porque no podía entrar al centro cultural como autoridad, como concejala. Tenía limitado el acceso. Entonces, si para mí está limitado el acceso, o sea, ¿qué más para el cualquier resto de la persona gente? debería entrar. Entonces, de partida, porque la cultura es el alma de un pueblo. Y junto con la participación, el proyecto que debe tener ese centro cultural es la historia de tu pueblo. Desde ahí comenzar a que la gente tenga amor, apego a su tierra, a sus raíces, porque aquí hay mucha historia. Lampa tiene una de las historias más ricas de la región metropolitana. Hay una teoría, hay una tesis, un trabajo que señala que aquí se comenzó la minería en Chile. Mucha gente lo desconoce. Entonces tenemos los humedales, tenemos Chicauma con toda su historia, tenemos la Casa de los Carreras. Y todo eso es parte de la vida de la comuna. Construyamos Lampa, construyamos la historia desde la base, con un centro cultural que se conecte con su historia, con sus artesanos, con su media luna, independiente que hay muchos animalistas que dicen, no, ¿por qué Lampa tiene media luna todavía?
porque una de las pocas comunas que la tiene, Que pero es parte de mantiene la esa historia. tradición. Ahí hay Claro, quienes le gusta y quienes no, pero en ese sentido claro, ahí yo creo que es difícil, igual como, bueno, a lo mejor no hay diferentes niveles y escalas de gravedad en el asunto. No sé si lo podamos comparar a lo mejor con la decisión de la legalización de la marihuana o no, del aborto o no, creo que son temas distintos. Pero siempre hay parte de la población que están a favor y parte de la población que están en contra, y ustedes gobiernan o fiscalizan para todos, no solamente para los que les caen bien o no. Propuestas como concejala, dicen que no hay que proponer, pero sí puede haber una hoja de ruta para sus o sea, votantes. no, las propuestas, todo lo que tiene que ver con cultura, ¿cierto? Con educación, porque independiente de que los colegios sean traspasados al sistema o nuevo sistema público, los niños, los jóvenes y los adultos siguen siendo lampinos. Y la educación es un tema esencial, es tema esencial y urgente. Esencial es la educación, esencial es la cultura. Puede ser a corto o largo plazo, pero que son temas que tienen que ser abordados por una municipalidad que favorezca que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y, por ejemplo, promover las bibliotecas. Todos los años existen postulaciones para crear, aumentar o instalar bibliotecas en distintos centros. La lectura. Yo ahí sigo el ejemplo de Recoleta en cierta forma, porque ahí había una biblioteca y hoy día hay 32, hay dos bibliotecas más 30 puntos de lectura. Eso es entregarle la posibilidad de que la gente aprenda, conozca. Eso hay que hacer. Eso aparte de ser esencial, es como urgente. O sea, me enerva no saber que un niño no tenga y camina cuadras y no encuentra nada para informarse, porque el libro nunca va a dejar de ser importante, independiente de la tecnología. Es muy importante el desarrollo de las ideas a través de la lectura. Bueno, convengamos que tampoco en Chile hay una cultura mucho de la lectura, debido a que el impuesto a los libros es muy caro, no toda la gente tiene acceso a libros. Ahora con el tema de la tecnología, claro, se pueden buscar más archivos, pero la lectura clásica, el libro, el tener el libro en la mano y sentarse y poder viajar y navegar en ese mundo de la lectura, yo me imagino que es algo que no se debiese perder con el tiempo, aunque sea con el avance de la tecnología. No sé si usted tendrá su punto de vista con aquello. Es que estamos obligados a utilizar ambos. La lectura no se puede abandonar. La lectura es un proceso de trabajo mental que obliga a las neuronas a movilizarse. En cambio, el Internet de pronto nos facilita tanto que de pronto no sabemos una idea y la buscamos en Internet y empieza a desaparecer la capacidad de crear, de tú buscar una... Yo admiro a mi hermano, que mi hermano cuando llega, porque fue a distintos colegios, fue como el doctor de los colegios, donde había un problema y entonces yo lo admiro porque él no utiliza la tecnología. Estamos hablando de Porque Mariano, dice, ¿verdad? Mariano Villegas, claro, Sí. él llega a un colegio, tenemos que hacer un plan de trabajo. Y habiendo miles de planes de trabajo en las redes, en internet, no, este colegio es único, tiene su identidad y vamos a partir de acá. Y genera ese plan. Es increíble la capacidad creativa que él tiene para construir y diseñar planes de trabajo en los colegios. No copia. ¿Qué le decimos a los vecinos de Lampa? ¿Qué le decimos a la vecina, al vecino que está escuchando en diferentes sectores? Muchos sectores se sienten un poquito abandonados con lo que es el Lampa Centro. Hay que a lo mejor descentralizar un poquito municipalmente. ¿Qué es lo que va a proponer usted como concejala ahí, si es que es elegida a futuro? Justamente, hay temas, claro, hay temas esenciales y temas urgentes. El tema rural es un tema urgente, porque ya no estamos para comenzar a entender, ¿cierto? A comprender situaciones que son tan graves como, por ejemplo, que los niños estén fuera del proceso educativo porque no tienen conectividad, no tienen locomoción, no tienen posibilidades de trabajo. Muchas personas, muchas mujeres en los sectores rurales están muy desamparados y están
aparte de desamparados, tienen mucha inseguridad porque con el aumento de la delincuencia, ellos son presas fáciles del robo. Entonces, están alejados de todo. Generalmente se concentra todo, o sea, salud, deporte, todas las instituciones están concentradas en Lampa. Y para el resto, ni siquiera hay una oficina. En Chicago amerita tener una atención local. Tenemos Lipangue, Chorrillo, Noviciado, Valle Grande en realidad es una zona que ellos mismos lo han manifestado de todas las formas, cómo están de desconectados de todos los beneficios que tiene el municipio. Y de los servicios esenciales, claramente, que de repente ahí fallan. Pasó algún tiempo con Batuco, todavía pasa con Batuco, de hecho, pasa en Estación Colina, que es el Sol de Septiembre, que son los sectores más grandes, digamos, en cuanto a densidad demográfica, cuánta gente hay por cada territorio. Profe Elisa, bueno, entendiendo que tiene muchas labores, usted todavía sigue actuando como concejala, sigue asistiendo a las reuniones de consejo. ¿Hasta cuándo dura la pega de concejala o hasta que termine igual? Hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio, sí, hasta el mes de junio. Perfecto. Profe, le queremos sí, dar un minutito completo para usted. La vamos a poner de hecho en pantalla completa. Yo me voy a apartar de acá. Ahí está en pantalla completa. Profe, le vamos a dar un minuto exacto para que usted pueda hablar con la gente de Lampa y pueda hacer la invitación a que voten por usted o lo que usted quiera. El micrófono, las pantallas de Batuco Conectados son todos suyos. Gracias. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a los vecinos y vecinas. En realidad, esta es una tarea que he emprendido por una vocación de servicio de toda la vida. Lo considero como un deber, ayudar a construir hoy día una comuna que tiene mucho por hacer. Ya no voy a entrar en la crítica negativa. Yo creo que hoy día tenemos una realidad, tal como mi mamá decía, la casa está abajo, tenemos que comenzar a limpiar, sacar de alguna parte, tenemos que volver a reflotar. Lampa tiene que cambiar el rumbo. Y entre todos tenemos que ayudar a construir un nuevo rumbo para Lampa, una nueva esperanza. Porque he escuchado a mucha gente con tanta desesperanza diciendo, por Dios, Lampa necesita, a lo mejor tiene muchos basurales, hay mucha delincuencia, estamos desamparados. No, tenemos que pensar en un Lampa que puede construirse. Todos los días, cada año, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. En la medida que nosotros tengamos la esperanza de participar y sobre todo ir a votar, informarse. Y lo más importante, ver la trayectoria de la gente, porque la gente a usted lo puede engañar un día, pero no lo puede engañar con su pasado. El pasado de la gente dice todo acerca de lo que puede hacer hacia adelante. Y usted tiene que hacerlo de forma responsable por su comuna. O sea, yo le pido que confíen en mí, porque voy a seguir con más fuerza, con más experiencia y voy a fiscalizar al alcalde que salga de la forma en que aquí lo he hecho, de forma rigurosa, de forma responsable. Así es que le agradezco este espacio porque vamos a tener que seguir trabajando y poniéndole el hombro ya en todos los momentos, los malos y buenos momentos. Así es, profesora, le queremos agradecer, por supuesto, por su tiempo. Y con la verdad por delante. Como dice por ahí, lo habíamos conversado anteriormente, siempre sí. La verdad por delante, profesora Elisa, concejala, candidata a concejala para nuestra comuna. Le queremos agradecer por su tiempo, por su amabilidad siempre. Y vamos a seguir en contacto, por supuesto, porque tenemos muchas cosas que hablar. Así que le envío un tremendo abrazo y gracias por estar conectada con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes que están en la pantalla, por supuesto, la sintonía, gracias. Y recuerde que prontamente una nueva entrevista acá en Batuco Conectado. Que estén bien. Chao, chao. Ya, chao.